Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Pláticas de Salida, una serie de transmisiones con artistas donde platicamos acerca de sus procesos de trabajo. Mi nombre es Melvin Lara, estoy con Miguel Ángel Ortega, juntos somos parte de Focolab. Y bueno, hola Miguel. Hola, ¿qué tal, Melvin? ¿Cómo estás? Bien, Y bien. pues hoy nos acompaña Osvaldo Ruiz, que nos da mucho gusto tenerte. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, ¿cómo están? Melvin, Miguel Ángel, qué gusto que me invitaron, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes platicando, que ya los extraño de que estemos imprimiendo. Sí, ya hace falta, ya hace falta. Pues Sí. te presento rápidamente. Osvaldo Ruiz estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó estudios de posgrado en psicología, filosofía e historia del arte en la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo la maestría en Bellas Artes en el en el Central Saint Martin's College de Londres. Bueno, ha tenido más de 2 exposiciones individuales, entre las que destacan Nostalgia de Catástrofes en la Galería Patricia Conde, Welcome to Paradise en la Fototeca de Nuevo León, en Monterrey, y también en el Centro de la Imagen, espacio que cabe entre dos tiempos, en la Galería Her Ego en Monterrey, Anudamientos en el Museo de la Ciudad de México, Frecuencia Natural en la Galería Luis Adelantado, y una retrospectiva del 2002 al 2009 en la Fototeca de Nuevo León, y también una en un museo en Irlanda, ¿sí, no? El Irish Museum, Sí. Dublín, perdón. Sí, en Dublín, exacto, en Irlanda, era parte de una residencia, era como el final de una residencia. Exacto. Pues ha tenido un montón, tiene una trayectoria larguísima, pues nos da muchísimo gusto tenerte por acá. Gracias, hombre. Poder platicar contigo. Y justamente estábamos platicando antes de entrar sobre esta exposición retrospectiva que hiciste en la Fototeca de Nuevo León, ¿no? En el 2009, 2010 más bien, ¿no? Fue la exposición. 2010, exacto, 2010, en febrero. ¿no? Y justo, bueno, yo primero quería hacerte una pregunta antes que nada. ¿Cómo llenas la Fototeca de Nuevo León? Que es una cosa gigantesca. O sea, ¿cómo te paras ahí y Qué dices, locura, ¿verdad? voy a hacer aquí? No, es que es como... ¿Qué pones ahí? ¿Cómo lo armas? Sí, un poco pensando en los formatos, ¿no? Porque sí trabajaste con formatos grandes y todo esto, Sí, ¿no? se presentaron unos videos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Felicidades por estar haciendo este proyecto, por esta iniciativa, que pues, es una forma de activar también las formas de estar en comunidad, ¿no? De hablar, de mantener como el lazo, de estar ahí, que normalmente como que nos vemos ahí, por ejemplo, cuando voy a imprimir ahí con ustedes, que es como siempre muy, muy placentero ir ahí a trabajar, porque es como uno a uno, muy inmediato, ahí mismo puedes ver las pruebas o lo que quieras hacer de ajustes, y eso siempre es como muy cálido por cercano, ¿no? Que la verdad te sientes como muy en casa, y eso es muy... Pues, bueno, te estimula, te hace sentir que estás como en buenas manos, pues imprimiendo, que siempre es complicado como estar haciendo el proceso de impresión, porque finalmente es una interpretación de la toma, nunca es algo directo, ¿no? Como fácil. Y se necesita también buen ojo, buena experiencia, que la tienen ustedes, y como el cuidado ahí en los detalles, que es muy, muy agradable como estar ahí trabajando, y muy, muy práctico también. Entonces, no, bueno, pues felicidades. No, la verdad es que es un gusto imprimir con ustedes. Y poder hacer esto ahora, pues le da, lo que decía es que vas ahí al espacio de trabajo con ustedes, y pues ahí platicas una que otra cosa, o se chismea el mundo de la foto, o simplemente nada, platicar algo, algún material que tienen, o alguna forma de presentación, que también eso es muy bueno como lo están como explorando. Y pues todo eso se ha perdido en estos 3 meses, ¿no? Como ese diálogo. Entonces creo que es muy bueno, la verdad, darle esa salida, que es como también muy espontánea y particular, como que se han hecho muchas discusiones por Zoom, pero como que son otros temas, ¿no? Como otra forma de presentar tu trabajo o algo así, y está padre poderle dar esta salida como justo de
de salida, de plática de salida. Entonces, bueno, felicidades y gracias. Como decías hace ratito, como decíamos de que no se acaba, ¿no? La salida de esto, ¿no? Era un poquito la idea al principio. O sea, la idea del nombre era pláticas de salida, ¿no? O pláticas para salir, como ya vamos de salida, ya casi. Pero no. Seguimos saliendo, ¿no? Seguimos y se ve que va a estar así por un rato largo, como que no. La salida va a ser una nebulosa donde cada quien se va a aventar al riesgo que crea menos peligroso. Claro. Y no va a haber algo claro. Sí se ve, como que fue claro al principio, fue caótico al principio, pero luego se fue un poco aclarando la comunicación y todos teníamos una idea de qué era y cuándo más o menos se iba a abrir. Y ahora sí yo creo que ya no se entiende nada, ¿no? Sí, no, llegaron las fechas prometidas y la curva sigue para arriba. Abre, otras cosas sí, no, cada quien decide, ya no saben, sí, está muy complicado. Sí. Entonces, pues sí, la salida, al menos podemos platicar de salir, aunque todavía no podemos salir y platicar. Lo bueno es que vamos a seguir platicando de aquí a que salgamos, ¿no? Eso hay que hacer, yo creo, para que no se pierda el lazo, ¿no? Porque creo que eso es algo que es muy peligroso en estos momentos. Claro. Como que gana mucho el cansancio, el hartazgo y como esa frustración de estar, bueno, con proyectos que se cancelan, con cosas que se posponen. Y eso puede marcar como un estado de ánimo muy terrible, muy funesto y como perder el lazo con lo que te era cotidiano, ¿no? Claro. Porque simplemente ya no estás ahí en el encuentro continuo. Entonces, pues hay que fomentar esto, aunque sea de manera artificial, aunque se sienta de manera artificial, pero que es finalmente otra forma de dialogar. Entonces, bueno, pues sí, hay que estar así. Pues sí. Entonces, retomando la pregunta, era de la expo de la fototeca, ¿verdad? Sí, justo de la expo. Fíjate que... Pensando un poquito cómo te afrontas, ¿no? Cómo te confrontas con ese espacio tan grande, ¿no? A lo mejor pensando en los formatos, ¿no? ¿Cómo decides, en qué momento decides los formatos de las piezas para esa exposición? Sí, me invitó Loreto Garza Zambrano, que era la directora de la fototeca en ese momento. Creo que esto fue como un año antes, debe haber sido. Y ella invitó a Ramiro Martínez, el que es director ahora del Museo Amparo, que fue director también del Museo Tamayo. Creo que en ese momento era director del Museo Tamayo, en el 2010 debió haber sido, o por ahí estaba, sí, creo que sí. Luego ya se fue a dirigir el Museo Amparo y ese era un proyecto. Él decía que, bueno, que él no había hecho tantos proyectos de curaduría, pero le interesaba mucho como el proceso. Él más estaba como eso, en la gestión de espacios como director. Había sido director de Marco también, director como administrativo y de proyectos más bien, como una especie de curador en jefe, director del Museo Marco. Y de ahí se fue al Tamayo y de ahí al Amparo. Y entonces fue una incursión de él en la curaduría, y pues yo estaba también feliz de poder armar el proyecto con él. Lo conocía ya de algunos años. Y entonces, claro, ¿cómo llenas el espacio? Y con fotografía, que además, no, o sea, por más grande que sean las fotos, la presentación, el espacio siempre te come, ¿no? Además, el espacio de la Fototeca de Nuevo León, pues los que lo conozcan saben que tiene mucha presencia, demasiada presencia. Es este edificio que fue de la fundidora, donde es curioso porque además ahí había trabajado mi papá, no sé si en ese mismo espacio, supongo que no, en uno de los hornos estaba, recién graduado de ingeniero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en los 70, se fue a trabajar, estuvo trabajando ahí, y entonces pues era como un espacio con mucha vida, con mucha personalidad, con mucha potencia, muy trágico también porque había habido muchos accidentes en esa zona, uno muy terrible en los años 70, donde se volteó una de estas grandes tinajas de hierro fundido
y se volteó sobre todo el espacio, matando a muchos, decenas de trabajadores. Entonces vaya, eso está ahí como en el espacio, como una especie de fantasma operando ahí, que ahora es un bello espacio como cultural, pero tiene toda esa historia del trabajo en Monterrey, de los obreros, pues. Entonces, hacer ahí una exposición, pues es muy complicado porque no es un espacio neutro en lo absoluto, pero Ramiro fue planteando como el discurso curatorial que saltaba como de una serie a otra, y justo lo que era muy interesante, que él lo hizo completamente, era que iba cambiando las escalas. O sea, entrabas de una escala muy pequeña. Cuando fue la exposición, no sé si alguien se acuerda de la fototeca, en ese año, 2010, la entrada era por otro lado, por donde están las oficinas. Ahora la entrada es por el otro lado, donde se juntan los dos espacios de exposición. Ajá. En ese momento la entrada no era por ahí, la entrada estaba por el acceso de las oficinas. Y entonces eso permitía entrar a una escala más pequeña. Ahora entras a una escala muy grande inmediatamente. Ese permitía entrar a una escala pequeña como de la mitad de la altura. Y entonces ahí había fotos que había hecho como experimentos un poco raros, donde todavía no tenía claro lo que quería hacer bien con foto. Y eran muy chiquitos, eran unas cositas así de, no sé, 40 centímetros máximo, digitales, con mucho, ahí curiosamente era con mucho margen blanco esos espacios. Eran pequeños espacios con fotos de cuerpos sacadas de internet o fotos que yo había tomado como cortadas en pedazos. Era una idea sobre el corte y con un margen blanco muy grande, pero las fotos ya completas eran pequeñas. Entonces, de ahí pasaba a la serie de las gasolineras, se llama Remanente, y es un título que siempre me ha no gustado mucho y que en algún momento tendré que cambiar, porque es como algo que así salió la primera exposición en el 2005 con la Galería Alternativa 11, con la que estuve trabajando unos años, y se llamó Remanente. Entonces ya le dejé así el título, pero ahora cada vez que lo veo digo, si lo tengo que cambiar, ese título no funciona. Entonces eran las fotos de las gasolineras que tenían mucho negro y brincaba de ahí a las otras. Entonces lo que se iba haciendo es como una especie de secuencia. Ramiro hizo toda una museografía en un espacio muy oscuro, todo el espacio de la fototeca. De hecho, bloquearon las ventanas que están arriba. Creo que ahora ya están un poco más bloqueadas permanentemente, pero en ese momento no. Y pusieron una especie de filtro de tela en las ventanas superiores para que entrara menos luz y hacer como algo un poco más escenográfico, donde la luz está puesta puntualmente sobre las fotos, creando como una atmósfera que permitía como meterse al momento de las fotografías. Y entonces, se vuelve súper teatral, ¿no? O sea, se volvía súper teatral porque además cada una de estas fotografías estaba iluminada, o sea, son fotografías iluminadas por sí mismas, ¿no? Y la pieza iluminada, entonces hay una cosa como teatral en lo teatral, ¿no? Claro, era como se duplicaba la teatralidad de la foto en el exterior. Y yo creo que lo que hacía justo es que al meterte en esa atmósfera, es que estoy pensando que no lo estoy viendo, no estoy viendo las fotos, están proyectándolas, ¿verdad? Sí, están corriendo. Claro, porque yo acá diciendo, no, pues no las veo, pero... claro, eso. Acá ya lo puse acá en el Instagram para poderlas ver mientras estamos viendo en el Zoom. Creaba una como continuación del espacio ahí, que era, pues es que siempre fue complicado mostrar esas fotos como una sola serie, porque tenían algo como si fueran fotogramas de una película. Al momento de que las caminabas, pues eran muy cuadrangulares, con el centro del espacio iluminado, y además había algo muy repetitivo en la toma, que yo creo que era muy difícil de armar. Cuando yo pensé en esas fotos, o bueno, tal vez no las pensé tanto, pero cuando surgieron, siempre las pensé de una en una. O sea, jamás me las imaginé primero en un libro, no tienen ninguna como idea editorial de comunicación, porque cada una es como un espacio encerrado en sí mismo. Entonces, ponerlas a dialogar en una página o en un espacio de exposición es muy difícil, porque como que no permiten ese diálogo, porque no están, es decir, es muy difícil ver la imagen desde lejos para ver cómo se relaciona con la de al lado.
Más bien es como un espacio negro con luz, independientemente de lo que esté en el fotografiado. Entonces, creo que Ramiro lo que hizo y que funcionó bien fue darles una línea, como si fueran eso, como si fuera el reel de una película donde estás viendo el fotograma y simplemente parece que estás viendo esa continuidad de rectángulos oscuros con algo iluminado que no ves hasta que te acercas. Eso fue pensado de alguna manera. Me gustaba mucho la idea de que una foto de un formato más o menos grande, eran 120 centímetros de largo, te pudieras acercar mucho para verla, o más bien necesitaras acercarte mucho para ver la imagen, que de lejos no pudieras verla de un vistazo y pidiera mucho como tu cercanía física. Y de alguna manera pensaba que era como una idea que nunca sé si se logró del todo, que funcionara para ser vista como con el cuerpo, de alguna forma. Oye, y justo esta serie que eran imágenes, eran inversiones grandes y que eran muy oscuras, muy negras, ¿cómo decidiste montarlas? Técnicamente, cómo estaban expuestas? ¿Tenían vidrio, no tenían vidrio? ¿Cómo batallaste? ¿Cómo fue esa batalla contra los reflejos? Si es que tenían, ¿cómo fue esa parte? Ese era todo un tema cuando empecé a hacerlas. Las primeras que hice, las hice en un papel brillante. ¿Era brillante? No, era de esos satinados, más bien un papel fotográfico, impresión en lambda, eran hechas en lambda, todavía en eso, estamos hablando del 2004. Ahí me ayudó mucho, debo decir, sin hacer competencia, con el que he impreso mucho en Monterrey, que es Juanjo García, porque él era también fotógrafo, es fotógrafo, entonces, fotógrafo además formado en el mundo análogo, y luego pasado a lo digital, sobre todo cuando fue el sistema Lambda. Entonces con él exploré un laminado. Después de haberlas hecho en este papel lustre digital, un papel semi brillante, y montadas sobre un Sintra, tenían un margen blanco, que la verdad es que no le funcionaba nada, pero pues en ese momento esa era mi transición de la serie anterior, que todas tenían un margen blanco para darles, según yo, era como un espacio de separación con el espacio de exposición y que pudieras como ahora sí entrar. Y en algún momento lo pensé como relacionarlo con la idea del cuadro blanco, el cuadro negro sobre cuadro blanco de Malevich. O sea, había algo ahí que me interesaba, cómo pasaba de algo que era gráfico totalmente a una imagen fotográfica, o sea, de algo que era completamente una línea blanca y luego un espacio negro, y luego de repente empezaba a aparecer la escena fotografiada, y la transición entre el negro y la imagen era lo más importante. Que la transición no fuera dura ni rígida, fuera muy suave, y era muy difícil de lograr en algunas condiciones. Y esto, entonces, las primeras que se expusieron fue así, con ese margen y con el papel lustre, y luego le quité el margen, alguien me lo sugirió, no me acuerdo bien ahora quién, me dijo, ese margen blanco rompe toda la teatralidad del negro, y entonces le quité el margen, y Juanjo García me sugirió usar el laminado, un laminado, que era un problema porque nadie sabe cuánto va a durar un laminado, si va a ser algo que se pueda coleccionar o no, si se va a chicharrar así con 5 años. Y bueno, pues era probar ahí, pero lo que funcionaba es que justo no tenían cristal y permitía que la superficie fuera algo mate primero y completamente sin reflejos ni nada, que te permitiera como meterte. Y depende del laminado, encontrábamos alguno que tenía como una característica muy suave, casi como aterciopelado, como que era muy suave, te daba una sensación como de algo que podías tocar como ajeno a la imagen y que parecía como una textura suave, que hacía también una especie de ficción espacial al momento de ver la imagen, porque no sabías hasta dónde, qué era, si lo podías tocar o no, si estaba como dónde estaba impresa. Parecía que estaba impreso sobre un material rígido.
directo, como si ahora ya ves, o algo así. Sí. Claro. Daba esa impresión, pero a la vez era papel. De hecho, lo que hacíamos era hacer que ahora hemos hecho estas que imprimí con ustedes hace unos meses, con el laminado este nuevo que tiene esa misma muy buena definición, porque no tiene nada de textura, el que ustedes tienen también ahora, que hace que cree esa pared imaginaria, ¿no? Donde no sabes dónde empieza la imagen exactamente. Y imprimirla en papel brillante para no matarle más el color, y luego el laminado mate ya puesto sobre la imagen mata el brillo, pero sin matar tanto el color, ¿no? Permite que el color siga siendo importante. Claro, claro. Oye, regresando un poquito como a la decisión de los formatos, o sea, de los formatos grandes, también hay una parte en la exposición, las imágenes que nos mandaste de registro, en donde hay como un muro con muchas imágenes pequeñas, sí. ¿no? No alcanzo a ver bien. Eso. No sé si es como una acción o algo. Sí, es una acción. Eso fue cuando fui a estudiar a Londres. Tenía una beca del FONCA, por cierto, de estudios en el extranjero. Bueno, tenía como 3 becas. 2 becas y un préstamo, una cosa así. Entonces, realmente el dinero era un tema. Londres era muy caro, la libra estaba en 25 pesos en ese momento. Entonces, tenía que llevar un control muy claro del presupuesto. Estuve un año ahí. Y no sé qué fue primero, pero empecé a tomar notas como de lo que compraba. Como tenía un presupuesto muy limitado y muy preciso y no podía realmente saltármelo porque significaba no poder viajar, no poder salir, o no poder comer, o no poder algo. Entonces empecé a tomar nota de lo que compraba por día y luego a fotografiar lo que compraba. Y entonces era como un registro de gastos en un cuadernillo y en una imagen cada día. Entonces creo que son 300 imágenes, algo así, de lo que compraba tal cual, como bastante obsesivo. Y esa pieza fue una pieza rara, o sea, creo que no la he mostrado fuera de ahí. No, mentira, así se mostró. Josefa Ortega, la curadora, la seleccionó para una exposición que se llamaba El vértigo de la abundancia. Me quedaba muy bien porque era justo lo opuesto, eso, era como lo más constreñido, en los gastos mínimos. Veías ahí la foto de la lechuga. Técnicamente no estaba tan bien resuelto, ahorita que decíamos de proyectos que no se acabaron de resolver bien, porque me planteaba muchas dificultades. Me cambié como 3 veces de casa en esos casi un año, 300 días. Entonces eso hacía que cambiara el escenario y no siempre era el que mejor funcionaba. A veces estaba muy accidentado, ¿no? En fin, técnicamente era complicado, pero después pensé, bueno, no es tanto una foto que deba quedar técnicamente bien, sino que es más un registro de una acción, ¿no? Que tenía que ver con un proceso, era una maestría en artes visuales, en fine arts, pues, entonces eso, como que la idea de que eso fuera la cotidianidad inmediata que me permitía estudiar lo otro y que se convertía de alguna manera, estaba como ligado como la dimensión artística o estética del gesto, porque era lo que estaba estudiando, pero que a la vez era como una presión así muy brutal, porque pues sí era un tema, vaya, lo tenías que pensar diario. Entonces, era convertir eso en una imagen, y Ramiro decidió hacerlo un muro y poner una vitrina con los cuadernillos con unas páginas abiertas donde se veía las anotaciones de lo que costaba y lo que había comprado. Claro. Entonces era eso, era un experimento realmente, no era como una pieza, pero tenía algo como en la formación muy obsesiva también y muy, armaba un muro al final, que eso era lo interesante, como formalmente. Y como pieza era de las más grandes, ¿no? De la expo, por lo que... Sí, sí era la más grande, eran fotos impresas así en papel lustre, creo también, pegadas directo a la pared, creo que con alfileres una junto a la otra, y hacía una formación física también, que eso era interesante. No podías ver cada imagen, las que estaban muy arriba, que eran las primeras, pues casi no se veían, no alcanzabas a verlas, pero
se veía más bien como lo múltiple, pues, de los objetos y la repetición y todo eso. Creo que es algo que ha sido muy importante en mi trabajo, como la idea de repetición. De repente algo que se me venía encima, como una repetición que me desagradaba, y luego una repetición más buscada, como algo hecho a propósito. Pero siempre está esta idea de repetición, que se ve mucho, por ejemplo, en esa toma que está ahorita, pues de lejos parece la misma cosa repetida muchas veces. Claro, claro. Pues ahí era algo que no me gustaba mucho porque parecía la misma obra. Y por muchos años estuve haciendo ese tipo de foto, entonces de repente esa repetición era algo como que asfixiante también, querías como escapar de eso. Y eso se ve un poquito en el cambio de la serie de Welcome to Paradise, ¿no? Donde empezaste a experimentar con un montón de distintos formatos, de distintas pues, cámaras, ¿no? O sea, hay fotografía digital, la color, hay fotografía análoga a color, hay blanco y negro, ¿no? Hay cosas impresas en plata gelatina. Platícanos un poquito así a grandes rasgos de esa exposición, que además la expusiste en el Centro de la Imagen y en Monterrey, ¿no? Después expuso ahí mismo en la Fototeca. Si bien para poder hablar de esa expo tendría que hablarles un poquito, creo que la tienen ahí también, no sé si sea conveniente que la pasemos, sí, claro. Que es la de anudamientos del Museo de la Ciudad de México. Es que ese justo fue la transición. Esa en realidad para mí me explica cómo pude saltar de un tema al otro. Había una búsqueda ahí que era importante y tuvo mucho que ver ahí empezar a dialogar con un curador, con José Luis Barrios, esa expo. Ahí solo hay 3 fotos, era un ejercicio también, un experimento. Me invitó ahí quien era el director del Museo de la Ciudad de México en ese momento, Alfredo Cruz, y él estuvo muchos años también en Yucatán. Él luego vino a dirigir el Museo de la Ciudad de México y me invitó a continuar con el proyecto del Clauselito, que ya no era el Clauselito tal cual, pero era dentro del estudio Joaquín Clausel, y le interesaba también trabajar con el acervo del Museo de la Ciudad de México, que era una bodega. No tenían grandes piezas realmente en ese acervo, eran más como objetos museográficos y cosas que servían para museografía, escenografía de museos históricos, como el Museo del Castillo de Chapultepec, por ejemplo. Había cosas que habían llegado del Museo de Chapultepec, que habían desechado de una exposición o que habían estado mucho tiempo expuestas. Entonces fue un trabajo como de diálogo con estas piezas y fue en 2 momentos. Las fotos eran ir a hacer un registro del acervo en sitio con un flash separado de la cámara que me servía para modelar como el volumen de las cosas y encontrar con esto los accidentes. Y esto fue muy platicado con José Luis. Me invitó Alfredo Cruz a hacer la exposición y yo invité a José Luis Barrios como curador para que hiciéramos ese diálogo que ya veníamos como platicando. Se hizo un libro, que era un libro nada más de una única edición, no se publicó nada, pero en él se mostraba como la discusión, el diálogo. Y entonces lo que hice fue, estaba con la 5D, que después me robaron, pero en ese momento la tenía ahí con la Canon. Ahí todavía trabajaba en digital. Y lo que hice para pensar el tema de composición, que era algo que me interesaba, porque en todas estas fotos de las gasolineras y demás de noche, realmente no había composición, porque era todo central, la luz ahí, no había nada que componer, pues estaba todo ahí, la composición era central. Lo que se componía era cómo lograr la centralidad con la luz oscura, con la luz y el espacio oscuro, y luego simplemente hacer la foto, pero no había, la foto era más bien un registro de una acción, si lo pensaba yo. Y aquí era cómo componer en el accidente del encuentro entre piezas extrañas, piezas de embalaje, con objetos históricos o objetos museográficos, etc. Y lo que hice fue ponerle literal 2 cintas a la pantalla de la Canon para que hiciera una composición cuadrada desde la pantalla
ahí el momento de ver, poder entender cómo se registraba esa toma en cuadrado. Y entonces la foto no importaba en qué ángulo se pusiera, permitía como esa circularidad en el cuadrado, ¿no? Permitía como que la composición se centrara, y lo que importaba entonces era, que eso fue una discusión con Barrios, vaya, que tenía que ver con cómo las otras fotos de alguna manera parecían fotografiar el todo de un objeto, como de una estación de gasolina. Que había toda en el espacio por lo que se iluminaba. Y aquí todo estaba rebosado fuera de la imagen. Es decir, no cabía el todo simplemente. Era la parte con la otra parte del objeto, y ese era el experimento, pues ahí como fotográficamente, cómo fotografiar la saturación y el encuentro de los elementos y componer con eso en el momento, como en rápido, con el flash modelando la luz puesta desde un extremo para conseguir con la luz ciertos efectos de transparencia o de profundidad, que todos eran de alguna forma como ideas de accidente sobre la mirada, como la mirada, de repente algo estaba tapado y no dejaba ver, o estaba embalado y no podías ver el interior, o proyectaba algo al fondo, o se veía como en escorzo, en ángulo, y todos esos eran como entonces ejercicios sobre cómo la mirada clausurada de un espacio cerrado al visitante de repente se podía mostrar al indagar en él. Y entonces de ahí ahora sí, la idea fue llevar eso a la ciudad. O sea, lo que me interesaba a mí era volver a lo que había hecho, que era esta fotografía como de calle, no es de calle específicamente, pero de espacios urbanos o rurales o de la periferia del urbano, pero de espacios donde se entendiera como la dimensión de la ciudad, ya sea las márgenes, el centro o el exterior completamente, y lograr eso como el accidente del encuentro entre espacios que había de un lugar con otro, o de un estilo con otro, o de una época con otra. Y entonces poner eso a dialogar, armar la composición ahí en sitio, intentando necesitar lo menos posible de la postproducción digital. Todo este proyecto empezó en digital hasta que me robaron la 5D. Entraron a robar a mi departamento, me robaron ese flash que está separado de la cámara, un par de lentes, un proyector, un DVD, no me acuerdo qué más, algo más, mi pasaporte. Entonces, bueno, pues fue ahí una catástrofe, me deprimí, dije, bueno, no me voy a hacer de este equipo otra vez. Y ahí también empecé a trabajar como asistente de Graciela Iturbide. Entonces fue justo en el momento, fue muy extraño porque el primer día, el día que entraba a trabajar con Graciela, había estado 2 o 3 días antes con Claudia Prepelín, que era mi amiga, que era la asistente de Graciela por 14 años, por muchos años, y ella se casó, había estudiado una maestría, conoció a alguien allá, casó y se fue a vivir a Rochester, y me dijo, bueno, Graciela está buscando un asistente, y dije, bueno, pues ya no estoy tan chavo para ser asistente, pero no, era increíble ser asistente de Graciela, entonces ya pasa. Y el día que entraba, un día antes, ese día entraron a robar. Llegaste con la noticia. Tal, ese día llegué así como, hola, no, pues me acaban de robar. Le había avisado antes por teléfono. Fue muy raro porque de repente no tenía cámara. También mi tiempo había cambiado, yo estaba en las mañanas con Graciela trabajando, y pues Graciela Iturbide está en el universo del blanco y negro, análogo, y de repente yo no tenía cámara, entonces era como estar forzado de alguna manera a explorar otra vez ese mundo, que es con el que había empezado a fotografiar cuando tomaba clases, estudiaba arquitectura y a la vez tomaba clases de fotografía. Era un proceso autodidacta, pero muy rápido me fui a lo digital. En el 2000, empecé en el 96 a hacer foto, y para el 99 yo creo ya había
ya estaba explorando con la cámara digital, ya me había olvidado del cuarto oscuro y de la película. Y entonces esto me forzó otra vez ya había hecho muchas fotos, esto fue el 2015, en agosto, ya había hecho algunas fotos, las primeras fotos del proyecto de Welcome to Paradise, que era como que no se llamaba así todavía, eso fue hasta que ya hubo una foto que decía eso, y era esa como, la idea era explorar como la dimensión afectiva de lo monstruoso o lo arquetípico, digamos, en la ciudad, operando desde la idea del fantasma de la modernidad como una pesadilla, más bien, como un sueño frustrado convertido en pesadilla en México y algunos como alrededores de México, vaya hacia el sur de la frontera de Latinoamérica también, pero pocos espacios. Y entonces entonces Graciela me regaló una yashica como de premio de consolación, que la tengo aquí porque me la voy a llevar mañana a hacer algo, pero aquí la tengo. Y entonces era explorar con esta cámara que nunca yo había usado algo parecido y que era como muy, bueno, de las 5D a la yashica era como, la otra era súper alta definición, hacía video y podías sacar como el detalle y todo se veía así preciso. Y este era muy plástico, el lente es como, pues no tan preciso, obviamente hemos trabajado en una imagen, Melvin, donde hemos tenido que cortar las esquinas porque de plano no hay nada de detalle ahí, es como, ¿te acuerdas de esa del árbol que... Sí, pierden totalmente la definición. Pierde todo, o sea, tiene esta distorsión en las esquinas. Primero era como era volver a aprender, la verdad es que con la Canon ya no tomaba fotos en manual nunca, era todo digital y simplemente era, perdón, no digital, automático. Y entonces, claro, estas cámaras que no tienen ni exposímetro, pues era volver a aprender la obturación y el diafragma y hacerlo rápido. Y además yo le daba la lectura a Graciela cuando íbamos a tomar fotos, que la acompañé a muchos viajes, y ella usaba la Rolleiflex, que tampoco tiene obturador, que la Rolleiflex es, más bien la Yashica es como una versión de la Rolleiflex, ¿no? En japonesa, pues. Y entonces yo traía Graciela estaba usando la Rolleiflex y no tenía exposición, entonces yo leía la exposición para pasársela hacia el que ella la pusiera en la cámara, en los ajustes. Y lo que empecé a usar y me resultó muy práctico y lo uso hasta ahora es estos lectores, estos exposímetros en el teléfono. Que te dan, o sea, ya lo he medido bien con un exposímetro de precisión y es perfecto y te da el preview, es como una especie de entremundo entre el digital y el análogo, porque puedes tener una previsualización del tipo de luz que vas a tener, ¿no? Entonces, claro, todas las fotos de blanco y negro del proyecto Welcome to Paradise surgieron en ese momento, son 2015-2016, fue como las primeras fotos de color, luego el hurto de la cámara y entonces verme forzado a trabajar con la Yashica, que era otra vez un encuadre cuadrangular y en blanco y negro, que tenía otra dimensión temporal, y entonces fue aprovechar ese accidente, hablándolo con el curador, decimos, bueno, aquí hay una diferencia temporal, obvio por la dimensión digital y de ultra definición de la otra cámara, con esto que se vuelve más plástico, más distante, no es tan preciso, es como todo es más suavizado, y lo que planteaba es como una especie de track diferencial temporal sobre la percepción de la idea además de modernidad, que era lo que estaba en juego ahí como precisión. Y la misma cámara como objeto de modernidad surgía como pregunta en la exposición. Claro. Entonces luego ya me pude hacer de otra cámara digital, pero que justo era el entremedio entre una de alta definición, como la Canon muy automatizada, esta era una Leica, de una óptica muy precisa, tal vez más precisa que la Canon, pero también muy plástica y como muy cercana a los ajustes de una cámara análoga que digitalices, y todo el menú manual. Entonces,
no podías hacer esa foto rápida que hace la Canon, ¿no? Tardaba una inmensidad, me tardé realmente 9 meses en poder hacer una buena foto con la Leica rápido, pensando, el enfoque era lo más complicado, el enfoque es manual. Claro. Yo no veo bien de lejos, tenía que ajustar bien las dioptrías, siempre era un problema, y el enfoque nunca era preciso, no estaba seguro si estabas enfocando, no, en fin. Esa era, por ejemplo, con la Leica. Entonces, realmente el proceso de Welcome to Paradise tuvo mucho una definición técnica a partir del instrumento fotográfico, ¿no? Porque sí era como una pregunta de que realmente pareciera cambiar la mirada cuando cambias del objeto para mirar. Claro. Y una vez que realizaba estas imágenes en estos diferentes procesos, ya sea plata gelatina, set-print o inyección de tinta, qué limitantes o qué posibilidades encontrabas en cada técnica a la hora de querer ya ampliar estas imágenes? Claro, veías como no poder acceder a ciertas cosas a las que estabas acostumbrado también, que había trabajado mucho con la cámara antes, con esa 5D, y entonces decir, bueno, ahora esta no logra esto, o sea, tienes que renunciar como algo que sabes hacer. También creo que era exponerse, mira, esa foto, por ejemplo, que están proyectando ahora, esa fue una exploración en 8x10 análogo en color, con una película, ¿cómo se llama? Una diapositiva vencida de algunos años. Entonces era también como explorar eso e introducir esas limitantes como proceso de producción. O sea, esa dificultad técnica, como decir, bueno, esta cámara que no logra esto, logra otra cosa, entonces intentar llevar como el discurso, el contenido de la toma a su producción técnica y que de alguna manera eso te permita explicar lo que tú estás viendo en la toma mediante el clic, mediante la obturación y lo que cada obturación tenía de dificultad. O sea, por ejemplo, hay una foto de la esfera, esta esfera que es un tinaco realmente, un depósito de agua gigantesco en la colonia industrial Vallejo, que me fui también mucho para allá. Lo increíble de la Yashica es que no despertabas ninguna, ¿cómo se dice? Como que alguien te quisiera robar por la cámara, porque daba como ternura, no sé, como que la gente pensaba que ni siquiera tomaba fotos, o como que era algo, no se veía un objeto sofisticado, muy caro, como una cámara. Esa foto era, de repente lo pensaba y dije, esto parece como un planeta, pudiera haberlo hecho en Photoshop, hacer algo ahí que está cayendo como una esfera, y justo al hacerlo en análogo, con película, como que esa dimensión de veracidad de la imagen se ponía de manifiesto por sí misma y había algo como que te decía, bueno, esto es pre-digital. Al menos como un feeling se pudiera hacer de cualquier manera, pero la idea que te proyectaba y me interesó eso justo, como la dimensión del discurso en cuanto a su veracidad o en cuanto a su hiperdefinición o calidad o plasticidad o dimensión espacial que te daba, que se convirtieran en la dimensión espacial de ese espacio, en la modernidad de una parte de la ciudad que estaba ya como en decadencia también, ¿no? Claro. Es como hacer coincidir la toma con el objeto que está tomando en cuanto de pronto es como si estuviéramos viendo, te iba a decir un flashback, pero en realidad es como si fuera como una especie de universo paralelo, ¿no? Es decir, es curioso porque yo cuando había visto estas imágenes, tanto las de color como las de plata gelatina, las de color que hiciste con película, pensé que eran de tus primeras imágenes, o sea, pero no necesariamente por la composición, sino justo por la técnica, o sea, por el uso de una cámara que, bueno, a lo mejor para los de una cierta generación empezamos trabajando con cámaras de película y después conociendo otras imágenes tuyas que se veían, que obviamente eran trabajadas en cámara digital,
pensaba que habías como pasado, ¿no? De eso a esto. Ujú. Es bien curioso pues enterarse de esto, ¿no? De que en realidad más bien fue como un volver a trabajar, ¿no? Con esto, forzado un poco por la circunstancia, pero también adoptando una manera de ver que también es distinta, es decir, pues es decir, volviste, pero no volviste a hacer lo que estabas haciendo, sino volviste a hacer otra cosa, ¿no? Y justo por ahí hay varias imágenes de esta serie que a mí me parecen, pues, como dices, como muy fuertes en este sentido de lo real, ¿no? Una de ellas, como dices, el Tinacos, y yo siempre que la veo, las primeras veces que la veía, decía, bueno, ¿esto qué lo recortó? Es un No, collage. sí, es un collage, Pegado. lo negro, ¿dónde salió, no? Y ya después ves que tiene texturita y entonces ya te cae. Era muy importante la textura. Si no hubiera tenido textura, hubiera sido falsa como ella sola. Sí, sí. Sí. Y también está esta imagen de doblez, que es la del maguey, ¿no? La del maguey, que es como por ahí un Mariana Jampolsky, pero cortado, ¿no? Es bien padre eso, como de pronto es como que se rompió, ¿no? O sea, justo es como este doblez en el tiempo, tal vez, ¿no? No sé, ya a lo mejor me estoy desviando mucho, pero justo ya, si la ves así a detalle, más bien alguien que no fui yo realmente, me lo topé así, arrancó el pedazo de la penca y la clavó en la punta de la otra penca. Claro. Entonces está clavado así. Y claro, la idea de doblez, que siempre es un tema y los títulos, es muy difícil poner títulos, ustedes también yo creo que sabrán de esta complejidad, y lo que apelé en esta serie al menos era hacer una especie de guiño descriptivo, pero que siempre tenía algo que no acababa de coincidir con la descripción, y era como solamente como casi identificarlas, como la esfera, el doblez, como si fueran cartas de lotería. Pero que son una, ¿cómo se puede decir?, descripción de lo que es el evento principal de la toma, pero luego no coincide del todo, o tiene cierta ironía o cierta dirección que te saca de la misma definición y que plantea esa como, ¿cómo llamarle? Como diferencial, como el punto diferencial entre que realmente sea solo un doblez, o lo que implica que, aunque sea casi un doblez, obviamente no es un doblez, implica como muchas otras cosas. Claro. Y había un gesto ahí de ruptura y de cierta violencia contra el maguey. Fue la primera vez que llegué a ese lugar del que luego hice las fotos de que expuse en la Bienal del Centro de la Imagen, que eran sobre los campesinos y toda esta zona de Jalisco, del Llano en Llamas, y donde donde se estaba haciendo donde ya llevaba muchos años esta transición entre la agroindustria, la agricultura tradicional, independiente de los campesinos ejidatarios, y la agroindustria, como ese pleito, ¿no? Esa dimensión que está ahora en pleno conflicto. Y esa era la primera vez que llegaba ahí. Entonces, esos eran unos tequilas, unos magueyes para tequila, que no estaban en tequila y que los habían rentado en esa zona para hacerlos. Entonces, era una zona donde no podías entrar, ellos resguardan muy bien. Y sin embargo, entramos ahí y alguien había hecho ese gesto de ruptura, y me pareció como muy potente porque justo era muy sutil y a la vez pues planteaba esa ruptura de ese maguey. No era un maguey ahí natural que había salido en el monte, era un plantío de agave azul para llevar a tequila y decir que esto había sido hecho en tequila, porque había una escasez de tequila, esos años, ¿se acuerdan que hubo menos tequila? Y entonces había que rentar otras zonas, aunque no fueran de tequila, para sembrar maguey con muchos químicos, además, que le ponían sobre todo herbicidas. Entonces todo era artificial y violento en el gesto de la plantación. Y ese pequeño gesto, como para mí, mostraba esa violencia ahí como latente, ¿no? Entonces, pero sí había algo que la verdad es que no lo pensé mucho. Si lo hubiera pensado, hubiera sido difícil que lo armara, porque me hubiera alejado tal vez de eso, pero que se relacionaba con la toma de los magueyes, o el video de
fue ahora el nombre, pero de Gámez, ¿De Omar Gámez? No, perdón, de Raúl Gámez, creo que es este cineasta experimental de los 70s. Claro, de Coca-Cola en las venas. Fórmula Secreta, sí, y esta de los magueyes, que se llama, se me fue el nombre por completo, pero que es esta escena como que parece una guerra, ¿no? Entre magueyes, y que asemeja esta idea como de la modernidad mexicana desde Eisenstein y el Viva México y todo esto. Y bueno, estaba en el lugar, no fui como a buscar ese lugar para definir esa idea de fotografía moderna, sino que me llevó la circunstancia ahí, acompañando a Graciela Iturbide para hacer un reportaje de campesinos, eran como retratos de campesinos. Yo estaba ahí, con lo cual me interesó el tema y me clavé más en el conflicto entre agroindustria y ejidatarios, ¿no? Y eso tenía esa dimensión que se formaba por sí mismo, al estar en blanco y negro, en ese formato cuadrado, de medio formato, pero intentando darle como ese tono contemporáneo por medio del gesto que estaba haciendo, que era realmente lo que estaba haciendo el fotógrafo. Claro. Oye, Osvaldo, pues se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Ya casi voló, ¿verdad? Sí. Nos acabamos la hora. Apenas íbamos empezando. Sí, hombre, yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte. Para poder seguir. Porque sí, se nos fue rapidísimo. Desafortunadamente el software con el que hacemos la transmisión no nos permite más de una hora. Claro. No, y sería pesado también para luego el que lo está viendo. No. Ya lleva una hora. Yo siento que llevamos 20 minutos. Pareciera, ¿verdad? Que vamos apenas empezando. Pero nos gustaría, tal vez, no sé si por ahí hubo alguna pregunta del público. Híjole, no seguí yo bien esto porque no lo podía ver aquí, pero... Si no, también nos gustaría preguntarte un poquito, como pensando en esto de cómo hemos estado en este momento en confinamiento y todo esto, ¿no? ¿Cómo ves, tal vez es un salto así diametral, ¿no? De lo que estábamos hablando a esto, pero ¿cómo ves tu trabajo en el futuro? ¿De qué maneras piensas la materialización de tus proyectos a futuro? Digamos, pensando un poquito en divagar sobre eso. Yo creo que hay que ir a lo pequeño, ¿no? Como que ya esos grandes formatos ya van a ser muy obscenos para la nueva normalidad, sea lo que sea que venga, que nos depare, porque luego es un problema almacenar, mover, llevar a otro lugar o enviar, etcétera. Ahora justo lo que pude hacer en este tiempo de confinamiento casual, es decir, por casualidad, pues lo estuve pensando desde septiembre. El nuevo proyecto que estoy haciendo, que estoy trabajándolo con apoyo de una beca del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que llevo como un año y unos meses trabajando en él, es sobre Monterrey y la extracción de piedra caliza para hacer cemento. Entonces es como sobre las montañas pulverizadas para convertirlas en material de construcción. Y acabé llevándolo solo a blanco y negro, como que empecé trabajando en color, digital, en blanco y negro, como Welcome to Paradise. En realidad es algo que surge mucho del proyecto anterior, pero bueno, llevándolo a blanco y negro, dije, bueno, tal vez necesite tener aquí mismo mi cuarto oscuro, mi laboratorio. Y armé un laboratorio pequeño en el baño del espacio de la lavandería, no es muy grande, quepo yo realmente, y estoy trabajando impresiones de prueba de 5 por 7 pulgadas, papel de fibra, que nunca había trabajado papel de fibra, yo haciéndolo, pues. Entonces, ha sido todos estos 3 meses que llevamos en el confinamiento, he estado revelando ahí película, tenía como 40 rollos del semestre anterior, del último del 2019, ahí latentes esperando para ser revelado. Como ya estaba armando, dije, mejor me gasto el dinero en armar bien el cuarto oscuro. Revelé, eché a perder varios, pero logré que la mayoría salieran bien. Y ahora estoy imprimiendo pruebas en 5x7. La idea no va a ser exponerlas en ese tamaño, pero al menos ya sé cómo quiero que se vean, el contraste, etcétera. Y además para poder armar lo que ahora sí está pensado como un libro,
justo esto que decía al principio, que las fotos nunca surgieron para un libro, estas sí están pensadas desde el inicio, casi desde la toma, como que me las voy imaginando en el diálogo. Y entonces esta manera de ponerlas en 5x7 me permite hacer esta diagramación de una historia en la imagen. Entonces, he estado trabajando en charolas de 8x10, como todo se ha reducido, entonces ahora por lo pronto es eso. No, supongo que no será solo eso en el futuro, pero ha sido bien interesante disminuir mucho el tamaño y ver como lo mínimo, ¿no? En la foto, el espacio mínimo. Pues es genial, y también tener el control, ¿no? Que eso también está muy padre, ¿no? Y como hacerlo así como tú con tus manos, echar a perder. Ahorita decíamos que estoy explorando con una cámara de 4x5 pulgadas y ya he hecho a perder 4 placas por cualquier problema. O sea, hay tantos pasos donde te puedes equivocar. Sí. Y si te distraes un poquito, era como no cerré bien, no le puse el tubito de seguridad al tanque, entonces entró toda la luz, se veló todo. Y las otras les entraron 2 rayas de luz que no tengo todavía claro de dónde entraron, porque las primeras no las tenían. Entonces, bueno, ahí es algo que estoy haciendo ahí mismo. Estoy haciendo una relación entre una piedra caliza y su réplica en cemento, entonces estoy fotografiando eso. Es algo que puedo trabajar como en una especie de laboratorio, porque es muy práctico. Es aquí en la casa lo estoy tomando, entonces puedo tomarla y revelar, no me salió, vuelvo a tomar, vuelvo a ir a revelar. Y eso lo ha hecho muy, vaya, ha sido circunstancial, no lo pensé para que fuera así, pero surgió como tal y eso me permitió trabajar, poder seguir trabajando durante este confinamiento. Bueno, pues ya, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Sí, dale, pues un gusto platicar con ustedes, se pasó rápido, de verdad. Se pasó rapidísimo, sí. Nos faltará una segunda parte, yo creo que sí vamos a tener que hacer. Los fracasos, que quería hablar de ese proyecto que no me salió bien, porque fue un problema solucionarlo realmente, y vaya, creo que aprendí mucho de no poderlo haber hecho. Bueno, pues, nos cuentas, seguro armamos una segunda parte. Muchas gracias. Vale, pues gracias a ustedes y bueno, pues que nos veamos ya pronto. Claro. Y podamos seguir imprimiendo. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos este día. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Hasta pronto.